Es una campaña electoral rara esta que viene porque, por ejemplo, Florencio Randazzo hasta ahora nunca habló. Se lo conoce a través de algunos videos virales que se han trascendido. Alguien que lo grabó en un teléfono en una reunión militante, pero no habló, como el Indio Solari, misterioso. Y Margarita Stolbizer hacía un comentario pertinente, decía, bueno, ¿cómo va a ser Cristina Fernández de Kirchner para enfrentar las preguntas que cualquiera le haría sobre los casos pendientes de corrupción? ¿Alcanza solamente con el argumento de que es persecución política? Buenas noches, Margarita. Buenas noches, ¿qué tal? Va a ser una campaña extraña esta, donde buena parte de los candidatos no van a poder contestar algunas cosas. Sí, a mí me cuesta, ¿no?, imaginar a la señora Kirchner haciendo una campaña electoral, salvo que solamente vaya a contestar las preguntas de Navarro y de Víctor Hugo Morales, ¿no? Porque de lo contrario, imagino que cualquier periodista le preguntaría sobre su gobierno, porque además como ella hace una reivindicación de su gobierno y esa reivindicación del pasado por sobre todas las cosas... Pero ella tiene esta cosa medio conspirativa de que es la justicia la que está contra ella, digitada por Macri. Sí, a ver, primero, por lo menos las denuncias que yo presenté, las presenté siendo ella presidenta, porque nosotros detectamos los delitos que se habían cometido ya en ese momento, por eso yo despejo esto del terreno electoral, despejo además... Pero en algún momento vos tuviste una impaciencia y decías, bueno, Macri está protegiendo, hace unos meses dijiste eso. Sí, más que proteger, lo que siempre dije es, este gobierno no hace los esfuerzos suficientes de colaboración con la justicia para que la justicia pueda avanzar. ¿Y eso, cuál es la diferencia en presionar a la justicia? No, pero es que no estuve tan equivocada cuando uno ve de qué manera el gobierno utiliza este relato de la polarización y de la grieta porque les conviene esa situación. Entonces creo que hay un aprovechamiento político. No lo había en mi caso, a eso me refería cuando yo hice denuncias estando ella en el gobierno. Y además siempre incluso lo que planteo es, yo no tengo ni problemas personales con ella. La verdad que bueno, esto se de han que dicho cosas, pueda ser, en un momento dado se han dicho cosas, digamos, de no, pelea, lo que he de dicho barrio. es que esta señora es, y además ya a esta altura no lo dije yo, en los expedientes judiciales hay pruebas periciales que determinan con claridad los manejos y las transferencias. Ella se enojó un día que me descalificó mucho al salir de Comodoro Pi, que dijo que yo era burra y mala en ese momento, enojándose porque yo había hablado de las transferencias sospechosas que tenían sus cuentas bancarias. Eso quedó totalmente comprobado en las pericias que incluso firman los peritos que propone ella en la defensa y en los procesamientos. El procesamiento es lapidario. Cuando dice que la señora... ¿El procesamiento de qué causa? ¿De los sauces? Claro, cuando dice que la señora era la jefa o líder de una banda o asociación ilícita que se dedicaba a lavar la plata que venía sucia de la corrupción en la obra pública a través de esas operaciones hoteleras. El argumento de ¿no? Cristina es que Bonadío es un juez digitado por el gobierno. Bueno, pero hablemos de la otra causa, la causa que no tiene Bonadío, la causa que tienen los fiscales Policita y Maíquez, cada una de las investigaciones que han hecho los fiscales es terrible, porque además, insisto, los delitos están y las pruebas están en los expedientes. Vamos a hablar de alguno, sin entrar en demasiado tecnicismo jurídico. En el caso de los sauces, ¿qué es lo que dice la defensa? Dice, los inquilinos estaban, ¿dónde está el delito? Sí, a ver, esto me parece que es importante porque ella siempre dice, no, lo que nosotros teníamos era una empresa inmobiliaria. Lo que nunca aclaró es que los dos únicos clientes de su empresa inmobiliaria eran dos contratistas del Estado, dos contratistas. Las empresas de Lázaro Báez, las empresas de Cristóbal López, prácticamente las únicas, que eran las que transferían sumas millonarias a la familia Kirchner. Espera, además... te detengo ahí en lo de sumas millonarias. Sí. Si uno hace la cuenta, eran como 8 inmuebles por varios años, daba más o menos, yo saqué la cuenta y eran como, creo que 40.000 pesos por mes. No parece que o sea, la guita, sí. si es un retorno de semejante volumen de obra pública, le dieron a Lázaro Báez, parece poco como coima. A ver, dos cuestiones. Primero, hay una comprobación pericial en la causa que la familia Kirchner, ella y sus hijos, retiraron 20 millones de pesos. Ya no son 40.000, son 20 millones de pesos. Yo digo 40.000 de propiedad por mes. Sí, los sauces solamente como operación y en los años en que manejaron ese mecanismo de transferencia de dinero 20 millones a través de pesos, de los ¿en cuánto sauces. tiempo?
Y digamos que eso debe haber sido 2010, 2014 posiblemente. En 4 años sí, le más o rindió menos. 20 millones de Sí, pesos de más utilidad o menos bruta. 20 millones de pesos. Por lo tanto, ¿Pagaron impuestos por eso? estamos hablando de sumas millonarias. ¿Y pagaron impuestos por No eso? sé si hay pago de impuestos o no. Pero lo que está claro es que cobraron de los empresarios contratistas del Estado. Por eso siempre hay que aclarar esto. Las negociaciones incompatibles con la función pública, la verdad es que hay una cantidad de violaciones éticas brutales, ¿no? Lo otro es que es algo que ella dice mucho esto, ¿no? Pero ¿cómo van a decir que esto podía ser un vuelto cuando Lázaro Báez se ha quedado, y todos sabemos el incremento de fortuna de Lázaro Báez, que hoy es el dueño de un patrimonio de 800 miles millones de dólares. Claro. Entonces, por supuesto que eso aparece como desproporcionado. Bueno, es que lo que nosotros encontramos es esto que está absolutamente acreditado, lo que no significa algo que yo tengo en mi convicción, pero que no haya en más los en otro papeles. No, que parte de esa fortuna de Lázaro Báez en realidad no le pertenece a Lázaro, sino que Lázaro era el testaferro prestanombre, de la misma manera que nosotros lo planteamos con Sanfelice. Sanfelice y Lázaro Báez tenían una relación con Néstor Kirchner que no es muy difícil presumir que ellos hayan sido testaferros, que eso incluso a la muerte de Néstor Kirchner es lo que puede haber producido los enojos y los distanciamientos con la fortuna, si es que, como algunos dicen, pero insisto, eso no forma parte de las pruebas del expediente, Lázaro quiso en algún momento mexicanearla también. Recordemos que esto forma parte del... Exactamente. Claro, igual ahora, Cristina nunca habla de Lázaro. No, nunca. Ahora, una cosa que es importante aclarar también en este punto es que para la consumación de los delitos no hace falta los miles. Yo cuando hablan tantas veces de vayan, recordarás los procedimientos que hicieron con las palas para sacar en los terrenos y todo, buscando esas cosas que decían que había bajo tierra. Yo la verdad que me parecieron bastante inútiles muchas de esas cosas, porque el delito está y se configura con los 20 centavos o con los 20 millones o con los 2.000 si los hubiera. No necesito ir a buscar eso, que en algún sentido yo tengo la convicción de que todo eso existe. No creo realmente, descreo que eso esté bajo tierra en alguna bóveda escondida. Me parece que esa plata se la han llevado hace rato y otra está así en todo ese patrimonio que Lázaro Báez tiene. Pero ahí tengo a los muchachos que se salen de la vaina, te quieren preguntar. Sí, Néstor. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches. Usted hablaba recién de violaciones éticas brutales, creo haberlo escuchado. Cuando retrocedemos un poquito en el tiempo, está claro que hay para investigar que los 2 contratistas de obra en Santa Cruz sean clientes de hoteles de la familia presidencial. Ahora, esto mismo, cuando se produce, por ejemplo, con Maquer y con el Correo, se llama conflicto de intereses. ¿Hay una corrupción actual tolerable y una corrupción pasada que es imperdonable? A ver, yo les soy sincero, yo no he encontrado en los 2 temas que los estudié bastante, que son el Maquer y el Correo, y no son los únicos tampoco, pero no he encontrado yo hoy la posibilidad de hacer una denuncia a un delito de corrupción. Si no lo hubiera hecho, por lo que decía antes, yo no tengo problema contra Cristina Kirchner. Lo que hago es denunciar aquello de lo que estoy convencida que es un delito y como funcionaria público tengo la obligación de hacerlo. Y lo haría contra este gobierno exactamente igual si encontrara que hay un delito. ¿Sabe usted si este episodio, esta secuencia que se generó según los procesamientos en Otesur y en Los Sauces, esto es un mecanismo que le permitiera a través de la obra pública, presuntamente con sobreprecios y mediante un mecanismo de corrupción, enriquecer ilícitamente a determinados personajes del gobierno hasta llegar a la presidenta? Si esto ocurrió solamente en Santa Cruz, le pregunto porque en realidad la empresa de Lázaro Báez ocupa en el ranking de obra pública el lugar 30 y pico. ¿En el resto del país no pasaba, solo pasaba en Santa Cruz? A ver, el problema no es dónde pasaba y dónde estaba ubicado territorialmente el delito. Santa Cruz, lo que nosotros tenemos comprobado es que ahí se mandaba la mayor parte de los recursos públicos del Estado Nacional, iban a Santa Cruz, fundamentalmente en obras públicas. Ahí Lázaro Báez ganaba el 80%, ganaba con sobreprecios, canjeaba certificados que venía y descontaba acá en el Banco Nación. Ahora, lo que voy es que lo grave no es que Lázaro Báez haya ganado todas las licitaciones que ganó, más allá de que pudieran estar dirigidas, que hubiera cartelización. Había una cantidad de delitos en el medio, las facturas truchas y demás. El tema es que este hombre
era el amigo, el socio de la familia Kirchner y el que les devolvía la plata. Entonces no hay que mirar las cosas aisladamente. El tema no era si era 33 o no, porque de los 30 que había más adelante no le devolvían plata. El pago de los retornos lo hacían las empresas de Lázaro Báez. Está probado que no le devolvían al matrimonio Kirchner. ¿Está probado que no le devolvían a otro concesionario de obra? La verdad es que yo no tengo esa información. Ustedes saben que yo llego a esto casi, digamos, lateralmente, cuando yo empiezo a mirar la declaración jurada. Miro la declaración jurada de la señora Kirchner año 2013-2014, y ahí es donde encuentro, porque hasta ese momento todos nos escandalizábamos por la cantidad de bienes que tenía. Yo no me detuve en eso, pero fui y miré el rubro de las sociedades de la familia Kirchner. Y ahí saltan los sauces. Ahí encuentro, Otesur primero. Entonces yo mando a pedir la información a la Inspección General de Justicia, que actuó durante todo ese tiempo como una cueva, obviamente, para ocultar los delitos que se cometían. Entonces voy a averiguar y resulta que me encuentro que lo que quería averiguar era qué era Otesur. Ella en su declaración jurada ya decía en ese momento que tenía una participación accionaria de algo de 9,5 millones de pesos. Entonces yo digo, bueno, quiero saber qué es Otesur, de qué se ocupa, quiénes son los socios, si esos 9 millones son el 10% de la sociedad o el 100%. Cuando voy a inspección de personas jurídicas, la sociedad de la Presidenta de la Nación no presentaba balances, no pagaba las tasas, no actualizaba directorio y tenía un domicilio falso. Obviamente, a partir de ahí era... mi suposición, que fue después la que siguió el juez, obviamente, fue empezar a mirar, bueno, ¿qué hay por debajo de una sociedad tan trucha, pero tan trucha, claro, ¿no? ¿y por qué la presidenta tenía tal desprolijidad en los papeles? Claro, exactamente. Era el comienzo. Y ahí es donde empezamos a encontrar una cantidad de cuestiones. Bueno, ustedes saben que además después en las causas hasta se ha acreditado que hay tachaduras, falsificación de documentos, falsificación de la firma de Néstor Kirchner. Pero eso podía ser desprolijidad y era una falsificación de la firma de Néstor Kirchner. Eso podría ser un, digamos, un delito menor, pero después empiezan a aparecer los contratos. Claro. Y en el caso de Otesur, ¿está comprobado que las habitaciones estaban vacías? A ver, hay, digamos, algún elemento como para poder tener eso por acreditado. Ahora, lo que digo es que no ese es el elemento más fuerte. Que estuvieran vacías o ocupadas no es el elemento central. El elemento central es ver el mecanismo y detectar el mecanismo a través del cual pues, el empresario podría haber mandado su familia, sus amigos y que estuvieran ocupadas. Sí, pero en semejante hotel. Claro, Hay pero que además gente lo que para no es llenarlo. razonable, insisto, son las contrataciones entre la familia que estaba gobernando y el empresario y amigo que cobraba el 80% de las obras públicas en Santa Cruz. Recordemos además otro dato que no es menor, que es la cantidad de esas obras públicas, de esas rutas, que ni siquiera se hicieron, que se cobraron al 100% y tienen en algunos casos ejecución del 20 o el 30%. Entonces hay realmente una malversación de los recursos y un aprovechamiento por parte del empresario que es brutal y que excede solamente el tema de la contratación. El hombre se enriqueció a costa de los ingresos que le dio el gobierno de Cristina Kirchner y ni siquiera terminó las obras. Ni hay que hablar de el quebranto financiero que le dejaron al Banco de la Nación. El Banco de la Nación, Lázaro Báez, conseguía cosas que no conseguía nadie más. ¿Y lo conseguía por qué? Porque era el socio y amigo de la familia presidencial. Te saco un poco del tema, Cristina, y quiero ir un poco a la cuestión de la inseguridad. Porque tenés un récord extraño, sos la candidata más robada. Ahí Esteban Trebuch tiene los datos. Sí, por ahí no son un lindo dato para hacerla recordar a Margarita, pero mirá, todos años electorales, 7 robos en total. ¿Sacaste la cuenta esta alguna vez? No, lo que sí es que son más incluso de los que hay registrados, por supuesto. ¿Más? Sí, claro que sí, sí. Muchas veces me robaron. Distinto tipo de episodios. Yo no sé cuáles son los que están registrados. Hay algunos más graves, que fue aquel en el que me habían secuestrado a mí, este último porque secuestraron a mi hijo. Pero en el medio, qué sé yo, las ruedas del auto en la puerta de mi casa, por ejemplo. Cosas menores, una vez que entraron a robar, rompieron las ventanas y bueno, se llevaron algunas pocas cosas. Bueno, nosotros entramos en ese momento. Bueno, hay una cantidad de episodios. Hay
Hay uno anterior, cuando mis chiquitos eran chicos, en mi misma casa, por ejemplo, que ingresaron un domingo al mediodía de mucho verano. Yo había salido a despedir una amiga y yo estaba con una cantidad de nenitos, los 3 míos que eran muy chiquitos, 2 amiguitos, un sobrino con otra nena, éramos un montón, todos encerrados en el baño. Y en ese robo, que fue distinto al de los otros, yo todavía guardaba mi auto en el garage de mi casa. Entonces estos delincuentes, con toda tranquilidad, llenaron el auto nuestro, que era una camioneta en ese momento, una Rural Nevada. Lo llenaron, porque claro, tuvieron todo el tiempo del mundo porque el auto estaba adentro, entonces de la calle no se veía nada. Lo llenaron el auto y se fueron con todo. Ese día nos desvalijaron. Tengo las anécdotas porque agarraban del placar de mi casa los trajes, las corbatas, las camisas de mi marido, así. Y se llevaron. ¿Nunca sacaste esta cuenta que fueron años electorales? No, eso no, porque además debe haber habido alguno en el medio también, ¿Sí? pero sí. Esa es la cuenta, ¿no? Que vos Sí, esta tenías. es la cuenta, correcto. Elecciones medio término, generales medio término, ¿sí? Generales, perdón, y elecciones medio término, las de ahora. El último robo. No sé cuál es la razón de ¿Hay algún vincularlo detenido, con lo Margarita, por este electoral. último No sé, robo? te lo pregunto vos. Claro, no, para mí no tiene No es una coincidencia del para mí álgebra. no tiene ningún tipo de vinculación, de la misma manera que siempre dije, los robos fueron robos al voleo. Nunca yo sentí que hubiera atrás del delito una connotación de tipo político. De todos modos, ¿no? el último formaba parte de la estadística de lo que se llama el corredor del oeste. Sí. Vamos a ver un informe, nosotros hicimos en su momento sobre la cuestión del corredor del oeste, pero... ¿Qué tiene la autopista del oeste que es la más elegida por los secuestradores? La autopista del oeste es como la autopista del delito. Es ancha, tiene varios carriles, es extensa, llega muy lejos. Hay como mucho un peaje cada 30, 40 kilómetros. El secuestrador ya tiene planificada la trayectoria de entrada. Puede ser que no sepa exactamente a dónde levanta la persona, pero sabe que va a buscar un lugar y sabe dónde llevarlo. Lo llaman el corredor del oeste y no estamos hablando de tránsito, sino de secuestros. Desde hace más de 2 años, en la zona que irriga la autopista del oeste, hay cantidad de secuestros express. ¿Por qué volvió a ser un negocio secuestrar gente? Porque es una manera rápida de hacer plata y de eludir la acción de la justicia. En general, siempre tras una banda de secuestradores hay efectivos policiales en el medio. Últimamente, lamentablemente, por acá han sucedido varios hechos. De los más graves son las entraderas y los secuestros. Gente que anda sola, gente que la bajan del auto y se la lleva, conductores capturados en su propio auto, sobre todo si es de alta gama. Todo esto pasa en el corredor del oeste. Frente a esto quisimos probar si había más controles. Si pese a las denuncias, las autoridades estaban alerta. Quisimos probar qué pasaba si fingíamos un secuestro y cruzábamos el corredor del oeste. Uno de nuestros productores, arma réplica en mano y a la vista, metió dentro de un auto a un actor. Fue en el cruce de las calles Concordia y Emilio Castro, Aedo, partido de Morón. Atravesamos cámaras de seguridad, pagamos peaje y entramos en la autopista del oeste. Recorrimos unos 10 kilómetros por autopista. Al salir, nadie nos estaba esperando. Luego tomamos Avenida General Paz. Ningún control, ningún retén. Pensamos que al salir de General Paz en Francisco Beiró nos iba a estar esperando alguien. Pero no había nadie. Los policías federales del puesto de control estaban más atentos a su teléfono que a los autos que pasaban. ¿Qué hacen los policías en general que están de consigna o estacionados o parados? Están con el celular. No prestan atención. Están como pantalla, como marketing. Vos ves patrulleros todo el tiempo vacíos o están durmiendo a veces. Entonces,
La policía hoy día no está cumpliendo su función. ¿Está entrenada la policía para eso? No está en condiciones de darnos seguridad en la calle. Entonces decidimos ir al lugar más denunciado como aguantadero de secuestros express, Fuerte Apache. ¿Te pensás que nosotros estamos jugando? Dame 5, pásame con mi mujer, por favor, te lo pido. ¿Qué pasa con mujer? Si vas a hablar con tu mujer, te la vamos a largar. Desde hace meses se habla del regreso de Fuerte Apache en 3 de febrero como un lugar descontrolado en materia de delitos. ¿Cómo es la cosa acá en el Fuerte? ¿Hay tanto delincuente como dicen? Y mirá, es como todos los barrios. Hay delincuentes, pero la mayoría de la gente son todos trabajadores. Y vos viste que caminaste el barrio y lo viste. Pero después los pibitos, bueno, sí, los pibitos se están matando entre ellos. ¿Por qué? Porque ¿cuánto estuviste caminando? ¿4 horas el barrio? ¿Sí? ¿Encontraste algún policía, gendarme, algo? Nada. Bueno, yo te llevo acá a la vuelta, el gendarme ahora está hablando con una chica por celular. Y vos lo viste cuando entraste. Sí. Hace 2 meses la policía irrumpió en Fuerte Apache para detener a parte de la banda del monobloc. Secuestraban gente a la salida de los countries de zona norte y zona oeste y los retenían en el barrio Ejército de los Andes durante un máximo de 5 horas. Por favor, no le hagan nada, hermano. Bueno, pero no me corté. Yo no le voy a hacer nada. Yo te veo un patrullero de más, uno raro, te mato. No va a haber no va a haber nada, hermano. Estoy solo. Acá tengo la bolsa. Listo. Bueno. Avanzá. Ahí estoy avanzando, decime. Ahí no. Frene. Frenate. Ahí frene. Dame la plata, dale, tirala para acá. La plata. ¡Es su madre! No mató. Se acotó nomás. No maté. 5 horas es el plazo necesario para que se active el sistema de escuchas telefónicas y cruces de llamados que permite determinar dónde está secuestrada una persona. Pero esas 5 horas, aunque parecen poco, siempre son traumáticas y peligrosas. El secuestro express sigue siendo hoy día rentable y te diría, primero está el narcotráfico, después el secuestro. Pero muchas veces puede salir mal. Bueno, eso depende de un montón de imponderables. Entre ellos que la familia del cautivo no responda de la manera indicada o que se frustre algo por una voluntad ajena a la de los secuestradores, ¿no? Que esto es la actuación del personal policial, ¿no? La gente a veces no sabe quién puede confiar. Entonces después por ahí tiene miedo a represalias. Yo creo que si hay más compromiso de la ciudadanía en ir un poquito más y ponerse en lugar del otro y por lo menos alertar, porque hay una cultura, por lo menos hablemos de Argentina, del no te metas, de cuidar tu huertita y no te metas en lo del otro, no te arriesgues al cohete. Al entrar a Fuerte Apache no nos paró gendarmería. En la garita no había nadie. Tampoco nos paró la bonaerense. En el patrullero estacionado los policías estaban durmiendo. Bajamos con nuestro falso secuestrado encañonado sin problemas en Fuerte Apache. Hoy no se ven patrullas de ninguna fuerza entre los monoblocks. Recorrimos 250 metros. Nadie nos dijo nada. Nadie nos miró. Nadie preguntó. Nadie habló. Así de fácil se puede secuestrar en el corredor del oeste. Lo que pasó a tu pibe fue clásico secuestro del corredor del oeste. Sí, pero vos sabés que no lo calificaron como secuestro porque en realidad cuando ellos lo hacen llamar a través de su teléfono a nuestra casa para Que lo hacen en una pedir, entradera. Claro, nosotros no contestábamos. Yo siempre tengo el teléfono y esa noche mi teléfono se había quedado sin batería, no estaba, entonces no llamaban a todos los teléfonos, no había y entonces lo traen y lo obligan a entrar en mi casa. ¿No sabían quién eras vos? Cuando entran a mi casa sí, pero porque mi hijo se los dije. Yo me alarmé porque ellos llegan, entran a mi habitación, yo estaba en la cama durmiendo y lo primero que me dicen, sos senadora, vos sos senadora, una cosa así. Yo ahí sí me pegué un julepe terrible porque ahí sí pensé que era dirigido. Y después mi hijo me dice que no, que le preguntan a él, claro, en ese momento sí, o un delito común, pero dirigido, obviamente. Después, hablando con mi hijo, no, a él le preguntan qué hacíamos nosotros. Y entonces mi hijo dice, mi papá es abogado, mi mamá es diputada. Así es como se enteran, pero nosotros estamos convencidos que fue al voleo. Un comentario, porque me parece muy importante esto que escuchábamos recién. Hay 2 cosas que hacen falta. Una es una actuación policial totalmente distinta a la que tenemos.
Y lo otro, se hablaba ahí, una comunidad en alerta. Vos sabés que la propuesta principal, después del tema de bajemos los precios que tenemos con Massa, es el plan alerta. Y el plan alerta es la instalación de una aplicación en el celular que crea un vínculo en la comunidad que frente a cualquier situación establece una alarma, con una alarma que se instala a través de un líder de barrio, de un embajador del barrio, que pone a toda la gente y que además sirve para otra cosa que es muy importante, porque la idea es que esté conectada también con el patrullero, con el comisario. Y para monitorear si te dan bola o no. Exactamente. Entonces, eso sirve porque queda registrado y es una forma también de controlar el accionar policial. Para nosotros es muy importante porque yo creo que hay que empezar a buscar cuáles son los mecanismos, porque si no nos quedamos con los discursos, los piripipí, y yo creo que hoy es importante establecer esos mecanismos, que son los mecanismos de prevención y anticipación para evitar los hechos, ¿no? Porque si no vamos siempre con un Estado atrás de los acontecimientos, muchas veces con situaciones que son irreparables. ¿Te hizo algún grado de ruido que el auto en el cual secuestran a tu pibe aparezca a 3 cuadras de la DDI de San Martín? A ver, yo creo que en muchos de estos delitos lamentablemente tenemos un accionar policial deficiente o en algunos casos cómplice. Yo no puedo adjudicar en este hecho en particular que lo hubiera habido, sinceramente. ¿No cayó ninguno preso todavía? Sí, hay uno preso. ¿Hay uno preso? Sí. Nosotros tuvimos hace una semana atrás que ir a hacer unos reconocimientos de fotografías de objetos, pero que no eran nuestros objetos, y también hay una persona detenida y tenemos pendiente hacer un reconocimiento. Ahora, el tema es que el auto queda cerca, no solamente la de DEIS, queda cerca de muchos otros lugares, porque también la idea es que por lo general la abandonan los lugares donde tienen sus escondites rápidos e inmediatos, ¿no? A mí me pasó en uno de los secuestros, no me acuerdo en qué año fue, cuando me secuestran a mí. No, pero que me llevan a hacer compras en la comisaría, en un electrodoméstico, un negocio muy grande de electrodomésticos. ¿Te llevaron pegado, de compras? Sí, pegado. ¿Encañonada? Porque yo no sabía sacar plata de los cajeros en ese momento. Y me llevan encañonada a un negocio de electrodomésticos pegado a la comisaría de Villa Tesey. Pegado. Yo tenía terror porque yo estaba segura y en mi cabeza decía en cualquier momento entran los policías y hacerme un tiroteo, porque ya yo llevaba 1 hora de secuestrada dando vuelta y yo sabía que mi marido tenía que haberse dado cuenta, porque mi marido sabía que yo tenía que llegar a un horario y no estaba, y para mí ya estaba el aviso. Efectivamente, las comisarías tenían desde 1 hora antes el aviso de mi auto. Estaban. Pero el auto lo paran en la puerta. Viene el policía y le dice, no puede estar estacionado acá, vaya y pare en la esquina. Y el chorro de mi auto, sí, uno de los 2 delincuentes, el otro entró conmigo, que era el que estaba armado, el que queda en el auto, le hacen correr el auto los mismos policías. Este creo que fue el del 2009. ¿Cómo quedó tu pibe después de eso? En realidad nosotros tenemos un estado de conmoción, a mí me cuesta dormir a la noche hasta que ellos no llegan. Ahora, son chicos de 20 y pico de años. Sí, claro, Claro, es imposible. Ahora, creo que él no se lo olvida nunca. Y a mí lo que más conmoción me generó fue ver a mi hijo con el arma en la cabeza. Sinceramente, yo no había pasado un momento así, nunca de todas las veces antes, ni siquiera cuando me ponían el revólver a mí. Pero esto para mí fue realmente muy choqueante. ¿Queda algún margen en polarización? Digo, porque obviamente me vas a decir que sí, pero la cuestión está muy crispada, digamos, entre el gobierno y Cristina, y es lo que veíamos en el informe del comienzo. ¿Va a ser una campaña electoral con el cuchillo entre los dientes? Sí, a ver, me parece que esto tiene más que ver con el relato que con la realidad, ¿no? Hay desde luego que una campaña intencional para instalar esto, porque eso trae ventajas electorales para quienes lo expresan. Ahora, cuando yo converso con cualquiera, si te lo pregunto a vos y a cualquiera en la calle, la Argentina en la que la mayoría de los argentinos quiere vivir. Sí, hay mucha gente que está harta también de esa cuestión. No, la mayoría de los argentinos quieren una convivencia democrática, normal, tolerante, que exprese la pluralidad y la diversidad. Además, hay que entender que este año no se elige gobierno, no están en juego los gobiernos ni de Macri ni de María Eugenia Vidal. Se elige cuál es la mejor oposición, cómo se integra el Congreso, y yo creo que ahí la gente quiere ver otra cosa. Además, el problema es que la polarización demuestra 2 extremos de la política que no tienen nada que ver con los problemas que la gente vive. Nuestra propuesta de trabajo es
los precios, porque sabemos cuánto afecta al bolsillo del trabajador, del jubilado, y el plan de seguridad, en realidad. Mientras que los otros pelean y arman esto, y hay que tratar de sacar a los argentinos de la trampa de tener que elegir entre los corruptos que se fueron o los ajustadores que tenemos. Margarita, gracias por venir. Gracias por la invitación. Vamos a volver al tema de la salada.